Ya está. Bienvenidos y bienvenidas a nuestra clase del Seminario de Derechos Humanos. Como comentamos siempre, les pedimos por favor que traten de tener sus cámaras encendidas. Eso ayuda muchísimo a la dinámica de la clase, a la dinámica de los vínculos que son propios de una relación pedagógica. Y en caso de que esto no pueda ser posible por problemas de conectividad, recuerden que el presente tiene dos instancias. Una instancia que es poner el nombre y apellido y el DNI en el chat. Eso vale tanto para los que tengan cámaras encendidas como para los que tengan cámaras apagadas. Pero a ese nombre y apellido y a ese DNI, los que tengan cámaras apagadas le deberán agregar algún comentario vía chat o vía micrófono sobre el tema de clase que permita registrar que efectivamente ustedes están del otro lado de la pantalla. Bueno, hecha esta aclaración, Claudia, sí, Mari, ¿qué necesitas? muy entrecortado. Yo te diría que apagues el video. Bien, gracias, hacemos así. Por un ratito voy a estar con la cámara apagada. Bienvenidos y bienvenidas a la clase de este seminario en Derechos Humanos. Mari, ¿se me escucha bien ahí? Sí, mucho mejor. Gracias. Dentro de un ratito, entonces, cuando pase la zona crítica, la vuelvo a encender. Les decía recién que para la clase necesitamos que todos pongan su nombre y apellido y su DNI en el chat para registrar el presente. Los invitamos a tener las cámaras encendidas, salvo que tengan problemas de conectividad como yo en este momento. Y en el caso de que no puedan prender la cámara, que por favor hagan una intervención vía chat o vía micrófono en el tema de clase que permita registrar que ustedes están del otro lado de la pantalla. Dicho esto, vamos a comenzar con la charla de hoy, no sin antes preguntarle a Mari nuevamente si me reciben bien. Mari, ¿me reciben bien? No me puedo. Lilian, Ahora sí, ahora sí. Mari, ¿me reciben bien? Te recibimos igual medio como arenosa. No sé si está claro, con una Sí, voz. está bien, pero la pregunta es si se me escucha bien. Si se me Ahora escucha, se te escucha. perfecto, perfecto. Se escucha bien, ahí me dice Ezequiel también y otros cursantes, así que arrancamos nomás. Queridos colegas, cursantes, estudiantes, hoy ustedes saben que el tema de hoy es un tema que trágicamente está presidido por un caso inédito en Argentina, referido al tema que vamos a tratar hoy en clase, que es el tema del género, de los derechos de género. Así que obviamente nuestra clase va a estar absolutamente cruzada por lo que nos está pasando, pero necesito antes hacer algunas aclaraciones de la clase anterior. ¿Sí? Ahora, en vez de preguntar a viva voz, lo voy a preguntar por chat, lo voy a hacer cada tanto en estos próximos 10 minutos. Quería saber si me están recibiendo bien. Vamos a tener que parar en la estación de servicio. No sé si me pudieron recibir bien. Sí, te recibimos y voy a dejar mi micrófono abierto, porque si no, cuando vos sos anfitrión, me tenés que abrir vos. Se recibe, seguí hablando. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Sí, igualmente estoy evaluando hacer una parada previa a mi llegada en los próximos minutos en la estación de servicio, porque no me siento cómoda dando clases así. Así que ya en 10 minutos esto se resuelve. Bueno, les decía, quería hacer algunas aclaraciones respecto de la clase anterior. Yo no sé si recordarán que la clase anterior se trataba sobre graves violencias y violaciones de
derechos humanos a colectivos sociales, no a derechos humanos individuales, donde notamos que si bien hay genocidios que pudieron detectarse rápidamente quién o de qué manera algún decisor fue responsable, en otros casos esta responsabilidad aparece diluida. Y de esto quiero dar dos ejemplos para que quede bien claro que aunque la responsabilidad quede diluida, finalmente eso no significa que no haya responsables. ¿Me siguen hasta ahí? Sí, sí, Perfecto. Sí, para que me contesten por el chat nomás, para que me contesten por el chat, yo me voy guiando por el chat. Les decía, cuando en un país como la Argentina tenemos capacidad de alimentar a 400 millones de personas y nosotros somos 50 millones, cuando el movimiento Chico del Pueblo y los movimientos populares dicen el hambre es un crimen, lo que están diciendo es el hambre es político. ¿Me explico? O sea, es evidente que hay una distorsión entre, espérenme un minuto, hay otra en una salida de Auchan, en la salida de Auchan hay otra estación de servicio, vamos ahí. ¿Sí? Es evidente que si vos podés dar comer a 400 millones de personas y comen la mitad de 50 millones y la mitad de esas personas están bajo la línea de pobreza, resulta evidente que hay decisiones que se toman respecto de la riqueza de ese país. Entonces, frente a eso, estamos a una grave violación colectiva de derechos humanos con responsabilidades difusas. La responsabilidad difusa no nos exime a nosotros de la búsqueda incansable de esas, responsabilidades para corregirlas. ¿Me siguen hasta ahí? Perfecto, perfecto. En el caso del siglo pasado, el genocidio de los Selknam, después conocidos como Onas, la tribu que habitaba Tierra del Fuego en un perfecto equilibrio con su medio ambiente, con sus alimentos marítimos, con su capacidad de abrigo a través de pieles, a través de grasa de animales marinos, la llegada del conquistador, pero sobre todo la llegada del ganado, del alambrado, de los colonizadores ingleses, llevaron a la extinción de este pueblo, y tanto en el caso del pueblo Selman como en el caso de lo que estoy comentando, de los índices de pobreza de nuestro país, no valen las decisiones individuales. ¿Por qué traigo el caso del pueblo Selman como un caso para ver a veces cómo las decisiones individuales incluso son contrarias a la posibilidad de restituir esos derechos humanos colectivos? Cuando los colonos vieron las enfermedades y la pobreza del pueblo Selman y que estaban abrigados por pieles y eso les parecía de un enorme salvajismo, empezaron a donarles y a vestirlos con su vestimenta inglesa, europea. Esa vestimenta que recibía el pueblo Selman estaba absolutamente plagada de enfermedades que multiplicaron la mortandad del pueblo. El propio gesto altruista aparentemente de restitución de derechos. ¿Se comprende? Bueno, estoy llegando a un lugar. Ahí está, me estoy acomodando para poder estar tranquila. Bueno, quiero saber si aquí me reciben bien, porque me quedaría acá. Perfecto, ¿me reciben bien? Yo ya me quedo acá. Ya me quedo acá, así puedo dar la charla tranquila. Qué bueno que me reciben bien. Les decía, la posición altruista de las damas de beneficencia, dando de comer a los niños expósitos,
Expósito, yo no sé si conocen el origen la palabra, pero significa expuesto, expuesto a la caridad social porque no tiene un abrigo familiar, una custodia, una protección familiar. De hecho, el apellido Expósito viene de este origen. Entonces, el gesto de caridad que se hace con el niño Expósito desde una sociedad filantrópica o de beneficencia, o el gesto de dar abrigo con vestimenta inglesa, vestimenta europea, plagada de piojos y de enfermedades, al pueblo Selman, operan de la misma manera, como gestos individuales que no revisan la situación estructural, que terminan siendo contraproducentes al mismo derecho humano que pretenden restituir. ¿Cómo vamos hasta acá con esta idea? Me parece, es una idea compleja, por eso quiero tomarme mi tiempo, tanto para explicarla como para saber si ustedes pueden comprender el concepto. Estoy esperando a los comentarios de ustedes aquí en el chat. Florencia dice, interesante información, Luciano se entiende, todo claro, me dice Caterina, sí, sí, se entiende, buenísimo, chicos. Sí, profe, se entiende, excelente. Entonces, cuando estamos ante una situación de inequidad continental, de injusticia social continental, pero sobre todo en un país como el nuestro, de múltiples recursos, de una variedad de recursos naturales inconmensurable, no es como el caso del Caribe, no es como el caso de Brasil, con nuestra riqueza natural, capaz de dar de comer a 400 millones de personas, que haya la mitad de la población esté bajo la línea de pobreza, es un hambre político. Tiene que ver con decisiones diluidas, difusas, que le corresponde al pueblo ir a revisar esas responsabilidades para cambiar el orden social y económico. Del mismo modo, la matanza del pueblo Selman parece que no tiene responsables, parece que fue algo propio de la enfermedad, de la debilidad de ese pueblo, que parece que tenía genes muy débiles, porque era un pueblo salvaje, cuando en realidad hubo responsabilidades en la manera en que se ordenó el alambrado de la isla de Tierra del Fuego, la conquista de ese territorio por parte de los ganaderos, que incluso pagaban a sicarios por orejas de pueblos de habitantes originarios, pagaban por las matanzas que se hacían de esos habitantes originarios que eran molestos para el nuevo orden económico y agropecuario de la isla. Entonces ahí también hay responsabilidades colectivas, donde incluso en ambos casos, en el caso del hambre y la pobreza estructural de Argentina, como en el caso del pueblo Segman, las correcciones individuales de la violación de derechos humanos, el gesto altruista de darle ropa al pueblo Selman, o el gesto altruista de hacer un hogar de niños expósitos, no hace más que reforzar la situación de injusticia sin develarla, sin ponerla a la vista, sin ponerla en la conversación social y política. ¿Cómo vamos hasta acá? Muy bien, vamos bien, vamos bien. Gracias, chicos, muchas gracias. Bueno, ahí estoy viendo en el chat que están poniendo su nombre y apellido, están poniendo su DNI. Recuerden, lo vuelvo a recordar una vez más, disculpen por la desprolijidad del inicio, les recuerdo una vez más que la forma de tener presente en esta clase es poniendo su nombre y DNI, y estoy viendo que todos lo están haciendo, y en el caso de los que tengan pantallas apagadas, les pido por favor que eh, tengan intervenciones en el tema de la clase. Tema que vamos a empezar ahora y que tiene que ver con el género y que terriblemente el tema de hoy coincide con un caso tan dramático que hemos pasado en estos días y que por supuesto va a cruzar nuestra conversación del día de hoy. Y lo voy a ligar, lo primero que voy a hacer con los derechos de género es vincularlos con lo que acabo de decir. Si lo que acabo de decir está muy vinculado.
porque estamos ante un caso de derechos que fueron muy tardíamente reconocidos. Muy tardíamente reconocidos. Paréntesis, antes de seguir, muchas gracias a las cámaras encendidas. No saben la diferencia que es hablar frente a Abigail, Agustina, Antonella, Catalina, Berenice, Jacqueline, Eugenia, bueno, Franco, Iván, Ezequiel, etcétera. No los sigo nombrando, pero no saben la enorme diferencia que es poder charlar con ustedes viéndolos. Les decía, estamos ante un caso parecido al que acabo de nombrar de la pobreza argentina o de la matanza de los indios Selman, que es el caso de la pero recontra tardío reconocimiento de los derechos de género, por la naturalización que se había hecho de un rol secundario de las mujeres en la sociedad, un rol doméstico, un rol privado, un rol de reproducción al servicio del pater familia como jefe, no solo cabeza del núcleo familiar, sino como cabeza del orden social y político de tipo patriarcal. Por supuesto que el dios de esas sociedades occidentales siempre fue masculino, en eso siempre tuvieron enormes ventajas las religiones orientales, fundamentalmente la religión hindú, con su capacidad de generar en el imaginario colectivo diosas femeninas, lo mismo la civilización griega, nosotros no, nuestro Dios ha sido siempre, desde la tradición judeo-cristiana, patriarcal, y eso reafianzó un capitalismo patriarcal. Bueno, todo ese orden que es previo. Te congelaste. No sé si me escuchás. Ahorita escucho, ¿hasta dónde llegué, Mari? El orden patriarcal me parece que fue en medio minuto lo que falta. Bien. A ver, ahora se me escucha bien, si no Ahora corto. perfecto, perfecto. Bien, bien, entonces sigo. Decía, ese orden patriarcal que se instauró en Occidente antes del capitalismo, es previo, ya desde la edad moderna, perdón, desde la edad media, a partir de la hegemonía de la cultura judeocristiana, no, nos dio no solo un Dios hombre, sino toda una cultura alrededor del hombre masculino, ¿no? De la ser humano masculino, jefe y cabeza, no solo de la familia, sino de las instituciones religiosas y políticas. Ese orden que nos acompaña de tantos siglos fue utilizado y fue funcional al orden capitalista, donde los dueños del capital también fueron varones, salvo contadísimas excepciones. ¿Cómo me siguen hasta acá? ¿Bien? ¿Se escucha bien? Me van haciendo señales, las compañeras, vamos bien y se escucha bien. Bien. Bueno, bárbaro. Entonces, si hay un caso de derechos tardíamente reconocidos y que implicaron luchas enormes por parte de las mujeres, son los derechos de género. Ni que hablar los derechos de las minorías de género o de los géneros diversos que tiene la naturaleza humana o que impregnan a la naturaleza humana. Esas opciones genéricas del ser humano fueron más tardíamente reconocidas y pudieron ampararse o enancarse en la lucha de las mujeres que solidariamente abrieron sus luchas a los transgéneros y a los géneros en todas sus diversidades. El tema del género es muy problemático para las derechas, que tuvieron dos estrategias frente a los derechos de género. Obviamente yo no voy a hacer acá un recorrido sobre la historia de las luchas feministas, porque eso lo pueden encontrar ustedes, tanto en el guión de esta clase. Ustedes recuerden que siempre les digo que las clases tienen dos instancias. Una, la de lectura del guión, y otra, la de mirar y charlar entre nosotros en estas clases. ¿Sí? Entonces, la historia de las luchas del feminismo, tanto en Europa
como en América Latina, como en Argentina en particular, no va a ser materia de esta clase, pero no porque no sea importante, sino porque hay suficientes fuentes para que ustedes las busquen. Por supuesto, ustedes no pueden dejar de leer lo que han sido las luchas de Alicia Moró, las luchas de Julieta Lanteri respecto del sufragio femenino y finalmente, algo que hemos celebrado en esta semana que pasó, la sanción de la ley 10.030, que es la ley de derechos políticos y de sufragio femenino, gracias a el enorme coraje y la decisión política y la inteligencia estratégica de Eva Perón, que logra el sufragio femenino, sumando a la lucha que ya traían las feministas, una capacidad de hacer de esa lucha una bandera popular y darse una estrategia de poder frente a un Congreso que seguía diciendo que las mujeres no debían votar porque tenían el cerebro más chico, porque eso iba a traer conflictos en la familia si la esposa votaba distinto que el esposo, etc. Entonces, esa lucha, ese itinerario de luchas de las mujeres, tanto a nivel internacional como en Argentina en particular, lo dejo para una búsqueda de ustedes, de la bibliografía de la materia como del guión de clase. ¿Sí? Lo que sí voy a hacer ahora es quedarme con los problemas que hoy seguimos teniendo con esos derechos de género. ¿Sí? Eso es lo que necesito charlar con ustedes. Entonces les estaba comentando dos estrategias que tuvo la derecha frente a los derechos de género. La derecha liberal clásica es una derecha que a regañadientes fue aceptando los derechos de género. Mientras esos derechos de género no le discutieran la distribución de la riqueza, fueron aceptando la presencia de empresarias, la presencia de mujeres emprendedoras, el voto de la mujer, el empoderamiento de las mujeres, tanto a nivel artístico como social y cultural, su viraje de ser objetos de consumo en las producciones artísticas a ser personas con opinión, con incidencia periodística, artística, las derechas liberales lo fueron aceptando. ¿Qué empezó a pasar o qué empezó a vislumbrarse? Que a partir de lo que se conoce como feminismo popular, ese empoderamiento de las mujeres venía de la mano con la discusión del orden económico y social. Sobre todo el punto de inflexión fue cuando las mujeres reclamaron el reconocimiento remunerado de las tareas de cuidado. Cuando las mujeres empiezan a decir, no solo queremos votar, no solo queremos estar empoderadas, no solo no queremos ser objeto de consumo sexual de los varones, cuando las mujeres empezaron a decir, además nosotros sostenemos el sistema económico a través de tareas de cuidado, que son amor, pero fundamentalmente son trabajo, y ese trabajo debe ser remunerado, a partir de ahí se produce una suerte de quiebre, porque el feminismo discute el orden económico. ¿Sí? En esa discusión del orden económico aparece sobre todo la presencia en América Latina, y en eso me voy a focalizar en nuestro país, la presencia de mujeres que en los barrios empiezan a abrir comedores, merenderos, poniendo a la vista de la sociedad que había un hambre político. Había un hambre que no era una casualidad, había un hambre de los pibes de sus barrios que las llevaban de lo privado a lo público y que también las empezaba a empoderar. Esto empieza a ser motivo y objeto de estudios feministas que avanzan en un terreno peligroso para el capitalismo. Estoy otra vez dando o presentando un concepto complejo, por lo tanto me vuelvo a detener para saber si se entiende bien y si me siguen bien o si hay alguna pregunta. Espero en el chat. Agustina me dice que va bien. Magali me dice que se entiende. Está bien. Bien, Ayrton me dice que vamos bien.
Perfecto. A partir de allí, Jonathan me da la orden de proseguir, así que proseguiremos. Gracias, Jonathan. Perfecto el punto de inflexión, me dice Nicolás. Bárbaro, me quedo tranquila que se va entendiendo. A partir de allí, y por múltiples causas, no solo por esta, por múltiples causas, las ultraderechas empiezan a ganar terreno en una suerte de impaciencia respecto de lo que conseguían las derechas blandas o derechas liberales prolijas. Las ultraderechas empiezan a enancarse o a montarse, por decirlo de alguna manera, en esa suerte de frustración patriarcal respecto al avance de las mujeres, respecto del avance de los derechos de minorías, respecto del avance de la discusión de la pobreza. Todo lo que ha sido la década ganada en América Latina, ese empoderamiento de líderes soberanos en América Latina, todo fue molesto. Todo fue molesto para el orden financiero, que empieza a estar impaciente frente a este empoderamiento de núcleos que ellos no controlan. Esos núcleos que no controlan necesitaban, para ser anulados, argumentos en contra. O sea, ya no se podía luchar contra eso solo cancelándolos en las redes, diciendo que todos sus dirigentes eran corruptos, como se suele hacer con los dirigentes populares, como han hecho con Lula, como han hecho con Cristina, como han hecho con Evo, sino que necesitaban un cuerpo argumental que permitiera decir, lo del género es una falacia, así como un loquísimo presidente de América Latina dice, la justicia social es una aberración y lamentablemente ese loquísimo presidente es el nuestro. Del mismo modo, las derechas duras del orden económico y financiero mundial necesitaron una línea argumental que dijeran que los derechos de género eran una falacia. Esa operación intelectual es en la que estamos inmersas e inmersos. Es una operación intelectual que dice que la salida de las mujeres del orden privado, de la organización familiar doméstica, trajo enormes problemas al orden social. Por la falta de cariño de los niños, por la falta de una buena alimentación, por la baja de los índices de natalidad, por el tema que fuera. Hay varios argumentos que soponen. En todo caso, les pido ahora, cuando hagamos la primera dinámica de diálogo, que lo pongan en el chat, otros argumentos que dan. Todos estos argumentos lo que hicieron fue armar un corpus teórico suficientemente sólido. Obviamente nosotros lo podemos rápidamente desarmar, pero a nivel periodístico se sostiene un cuerpo teórico que a nivel periodístico, para el nivel periodístico alcanza, un cuerpo teórico que dijera el feminismo nos tira para atrás, trae problemas al bienestar de la población. ¿Por qué? Porque sacan a las mujeres de su rol natural, porque el rol natural es estar en la casa, porque trae problemas de cuidado de los niños, etcétera, etcétera, etcétera. Esa operación de las ultraderechas está conviviendo con otras operaciones de la ultraderecha mucho más violentas que generan un cóctel explosivo. La ultraderecha no quiere preguntarse de dónde vienen los dólares. Por lo tanto, los estados pueden ser estados narcos. Puede haber un retroceso de los estados sociales sin miramientos. No tiene problemas acerca del origen de los dólares o del dinero, la ultraderecha. Por lo tanto, el estado social es un estado a desmantelar para dejar que el emprendedorismo, que lo empresarial cobre su lugar, que el mercado cobre su lugar. Un mercado al que le quito reglas de valores a cumplir para que puedan entrar sin inconvenientes dólares non santos. Y por lo tanto, esa ultraderecha abre el juego a esas economías informales, marginales, del armamento o de la violencia sexual o de la explotación y la trata o del narco,
como nunca antes había sucedido. Después del Pacto de Naciones Unidas, que era un pacto de naciones, lo que empieza a haber es un pacto de poderes financieros, un pacto de hecho, que no está firmado en ninguna mesa de acuerdos institucionales. El pacto de hecho de la ultraderecha es un pacto que se firma en los poderes financieros internacionales con sus grandes megamillonarios que les manejan las redes sociales. ¿Sí? Elon Musk lo ponemos como la cabeza visible, en realidad, de una red mucho más amplia y poderosa, que es una suerte de tecnocracia con con reglas medievales donde ya se dejan de lado los acuerdos del siglo XX referidos a los derechos humanos. Bueno, ahí comenzaron los comentarios en el chat. Entonces, si les parece, corto acá antes de tomar el caso de Lara, de Brenda y de Morena como un caso que vamos a charlar particularmente, porque tiene todos estos ingredientes que estoy comentando. Antes de pasar esa segunda parte, quisiera empezar a abrir a los comentarios, tanto en forma de micrófono, quienes quieran pedir la palabra, o en el chat, y vamos charlando sobre lo que ustedes pongan en el chat. Adelante, por favor. Bueno, empiezo con el primer comentario. El movimiento de Ni Una Menos o de lucha a favor de la legalización del aborto, que fueron súper bastardeadas por la derecha manca, no sé por qué manca, perdón, pero no entiendo la palabra, por la derecha argentina. Sí, sí. Lamentablemente no solo por la derecha argentina está muy ligada, vinculada a la derecha internacional, eh, pero es una derecha que tiene que afilarse particularmente porque es reconocido a nivel internacional en la lucha feminista argentina. Yo no sé si ustedes son conscientes que el movimiento Ni Una Menos ha tenido alcance internacional y ha sido ejemplo de movimientos tanto en países limítrofes como en Chile, que nos han seguido muy particularmente, en toda América Latina, pero en todo el mundo. Ha tenido mucho reconocimiento el movimiento feminista argentino. ¿Qué más? Espero otros comentarios. Liz nos dice, también ven al feminismo como una amenaza a la familia tradicional, sí, esto ya lo comentamos, justamente fue uno de mis últimos comentarios, como si la lucha rompiera la familia, tal cual, que refiere a cómo se establecen los roles de género, tal cual. Si me permitís, Liz, yo ya lo comenté, esto que vos volvés a reforzar, si me permitís, es nodal este argumento en los argumentos de la nueva derecha. Es así. ¿Qué más? Hubo una nueva oleada de pseudosexismo que se radica en el macho alfa, que está vinculado, pero no sé si se aleja mucho de lo que hablamos. No, para nada, Eugenia. Para nada se aleja. Totalmente. La exacerbación del nuevo macho, digamos, del macho que se pone otra vez en una situación dominante, fue muy utilizado y tiene raíces psicológicas esa utilización respecto de la pérdida de autoestima y la necesidad de autoestima, fue muy utilizado y está siendo muy utilizado en estas argumentaciones. Así que está muy bien que lo hayas traído. Se dice mucho, nos dice acá Franco, que el feminismo moderno se convirtió en una ideología que busca dividir a la sociedad, tal cual, ese es un gran argumento también. Carolina dice, profe, también quisiera sumar que en muchos trabajos he escuchado que no quieren incluir mujeres por cuestiones de género, argumentan que si llegan a tener un hijo deben tomarse licencia o que si los hijos se enferman faltan al trabajo. Por eso en muchos casos prefieren contratar hombres. Les comento, hay muchos estudios previos a esta oleada de la derecha que mostraron la enorme eficiencia y eficacia laboral de las mujeres respecto de los hombres, porque como les cuesta mucho más conquistar un lugar de trabajo, después son mucho más cuidadosas e incluso hay políticas empresariales previas a esta corriente del neomachismo, el neopatriarcado, hay corrientes, hay un empresariado previo que ha hecho políticas de empleo de mujeres
por estas razones que les comento. Porque las mujeres, al tener mucho menos oportunidades, cuando las tienen, las oportunidades laborales, las cuidan mucho más. Pero sí, efectivamente, esos argumentos se instalan, es así, es así. Luciano dice, es muy notable cómo se demoniza a ciertos géneros poniéndolos de enemigos, perdón que se me fue, poniéndolos de enemigos y se los denomina como generadores de ciertos problemas, tal cual, tal cual. Liberalismo ideas como que el gobierno debe regular la vida pública. Un segundito, que voy a mandar un mensaje, a una persona que me está escribiendo. Perdónenme. Esperen que les mando un mensaje a esta persona. Así ya. Ay, ay, ay. Ay, qué torpe que soy con el teléfono. Espérenme. Listo, perdón, disculpas, pero quería, porque si no la persona me seguía llamando y llamando. No quería que me siguiera interrumpiendo. Volvamos a los comentarios. Volvamos a los comentarios. Si alguien puede hacer algún puntí, acá está. Ahí ya llegué al chat. También pasa que muchas mujeres toman estas ideas, incluso se posicionan. Bueno, Caterina, esto que decís es importante. Cuando hablamos de ideologías de género o de ideas del patriarcado, no es que las llevan adelante solo los varones las ideas del patriarcado y solo las mujeres las ideas del feminismo. No, no, son ideologías que se instalan como saberes sociales, como conversaciones sociales, sin distinción de género, eso vamos a aclararlo. ¿eh? Demonizaron el feminismo con el muerte al macho como si se buscara erradicar a los hombres cuando se busca eliminar la cultura patriarcal. Tal cual, tal cual. Gracias, muy bien todos los comentarios. El liberalismo, dice Laura, nace con ideas como que el gobierno debe regular la vida pública sin interferir en la vida privada. Bueno, esa división entre la vida privada y pública fue uno de los grandes hitos de la lucha feminista. De hecho, cuando el feminismo sale con el argumento de que todo lo privado es político, el golpe que se produce a niños, a vulnerables y a mujeres adentro de las casas pasa a ser un problema político y un problema de orden público, es donde rompe la hegemonía de lo patriarcal. Por eso es tan incómodo, tal cual. Luciano decía, es cómo se demuestra los géneros políticos y se los denomina como generadores de ciertos problemas que realmente nacen de los fallos del capitalismo y de la creciente desigualdad salarial, tal cual. Cuando solo buscamos equidad. Esto es muy interesante lo que dice Luciano. Frente a un objetivo tan básico como es la equidad, se monta todo un andamiaje de argumentos demonizadores, como que buscamos la muerte, la violencia, etcétera, que hacen que, bueno, que sea bastante creíble, lamentablemente, ese castillo argumental que arman, sobre todo por la difusión que pueden hacer a través de las redes atendidas por sus propios dueños. O sea, no se olviden que WhatsApp, TikTok, X, etcétera, son redes atendidas por sus propios dueños y donde quien pone el dinero es el que logra hegemonizar la conversación de esas redes, ¿no? Carolina dice, también quisiera sumar que muchos trabajos, bueno, esto ya lo he comentado. Agustina, querían hacer creer que las mujeres con el feminismo buscaban ser más que el hombre, ese fue el gran argumento de la derecha. Alexis, de hecho el gobierno eliminó el Ministerio de las Mujeres, sí, por supuesto, fue un gesto enormemente simbólico, fue un mensaje muy potente, muy potente. De hecho, yo tengo profundas críticas de gestión de los ministerios de las mujeres, desde mi especialidad en materia de gestión pública, pero jamás las haría públicas en este momento, ¿no? Porque lo que hicieron fue dar un mensaje disciplinador, y frente a ese mensaje disciplinador, lo único que uno tiene que hacer es enfrentarlo. Franco dice, se dice mucho que el feminismo moderno
se convirtió en una ideología que busca dividir a la sociedad. Violencia de género es también la desigualdad en los sueldos entre mujeres y hombres. Sí, sí, tal cual, es la gran violencia de género. De hecho, nuestra ley de violencia es una ley que la diferencia salarial la toma como una de las formas de la violencia económica. ¿Eh? Eso está normado en nuestro país. Hay una ley en nuestro país sobre ese tema. Bueno, Abril, lo que comenta Abril ya lo comentamos. Para bajarle el precio al feminismo inventaron la palabra feminazi. Sí, vos sabés, Lilian, que en eso nuestras luchas, las luchas populares también tienen que aprender, también tienen que aprender. Si bien uno siempre va a luchar contra esas etiquetas terribles, las luchas populares tienen que aprender a no ser luchas de vanguardia, luchas de minorías esclarecidas que salen a los gritos, eh, sino que tienen que ser luchas con acompañamiento popular, con formas de conversación social y política que no lleven a darles argumentos para que nos digan feminazis. Si vos estás a los gritos, pelados, desnuda, frente a la catedral, haciendo ese gesto como un gesto que no has conversado con nadie y que incluso puede escandalizar a nuestras propias compañeras de los barrios, cuidado. Cuidado, no solo porque te pones a la vanguardia de una lucha que no es tuya, sino que es colectiva, sino porque además le das argumentos al enemigo. Las vanguardias esclarecidas siempre hay que estar atentos, sé que no le hacen favores a las luchas populares. Esto no significa que sean las responsables de nada, simplemente lo quería comentar. Eugenia dice, hubo una nueva oleada de pseudo... esto ya lo comenté, lo de Eugenia ya lo comenté, y lo de Elis también. Bueno, hay 9 comentarios nuevos, vamos a los comentarios nuevos. Por acá Julieta dice, es increíble ver que tras tantos años de lucha nos encontramos, damos nuevamente discusiones. No es increíble, Julieta. Fue uno de los primeros, creo que fue la segunda clase que les di. No sé si recuerdan, que los derechos humanos no son naturales, se conquistan. Y además que esas conquistas no son irreversibles. Por lo tanto, la conquista, la lucha y la conquista debe ser permanente. Esto vale, esta definición de que los derechos humanos no son naturales, sino que son conquistas y que deben defenderse, vale para todos los derechos humanos, incluido el de los derechos de las mujeres. Pero ya lo habíamos comentado, ¿eh? Así que, Julieta, lamento decirte que por lo menos a mí no me sorprende y estoy intentando de que a ustedes tampoco las sorprenda. Que, que las lleve, que las desafíe a ser cada vez más inteligentes, cada vez más estratégicas en nuestra lucha. ¿Mm? Exactamente, los derechos se conquistan y se defienden constantemente y recuerden esto, la razón de esto es porque no son naturales y porque no son irreversibles. ¿Sí? Así que gracias, Melissa. Bárbaro, Eugenia, entendido. Perdón, que estoy tratando de verlos. Eliana dice, en donde tiene que tener un equilibrio ambos sexos, sí, sí. Bueno, lo del feminismo como ideología peligrosa ya lo hemos comentado. Politizaron demasiado esa lucha y es ahí donde está la brecha izquierda y derecha cuando hablamos simplemente de personas. Pues yo, más que politizar, porque toda lucha es política, o sea, toda lucha está politizada, toda lucha. De hecho, en Chicos del Pueblo nosotros decimos el hambre es un crimen y esa es una lucha política y la hacemos con pibes. Más que politizar, a veces se concentra en vanguardias esclarecidas que quieren ir como al frente, adelante y 100 pasos adelante de los sectores populares. A eso le tengo más temor. Florencia dice, la derecha, viendo los derechos de género como un capricho innecesario, solo ayuda a que la desigualdad siga creciendo. Es que no es que ayuda, es su objetivo, Florencia, no es que ayuda, su objetivo es que crezca. Ah, ahí te entendí, vos decís, claro, yo decía, su objetivo es la desigualdad. El que es pobre porque quiere, pero está bien lo que decís, sigue creciendo la violencia contra las mujeres y disidencias, claro. Y así la sociedad castiga a las víctimas, tal cual.
Anteriormente había una idea de que machismo y feminismo eran caras del extremismo, cuando en realidad es lo contrario. El feminismo solo busca la igualdad. Esto les recomiendo particularmente leer La razón de mi vida, de Eva Perón, y cómo ella entiende el feminismo, justamente para no pensarlo como una ideología extremista. ¿Mm? Y ella hace una crítica profunda al feminismo de vanguardia, esclarecido, que se desengancha de las luchas de la justicia social y del orden desigual de la sociedad. Ella hace una crítica muy fuerte a eso, dando origen a lo que se conoce como feminismo popular, que por supuesto ya habrán adivinado que es al feminismo que adscribo, ¿no? O sea, yo tengo una posición en este tema, como tendrán ustedes, y no puedo dejar de ser sincera y decírselas. Había escuchado algo en una entrevista, dice Victoria, relacionado con el trabajo y cómo prefieren... ya lo hablamos, ya lo comentamos. El objetivo, desde mi punto de vista, dice Nicolás, es trabajar hacia una sociedad más igualitaria, donde tanto hombres y mujeres puedan prosperar sin ser definidos por estereotipos de género. Es un proceso continuo que requiere participación. Lamentablemente hay intereses y eso destruye la visión sólida. Obviamente, por eso es lucha, Nicolás, por eso es lucha, porque intereses hay siempre. No es lamentable o no lamentable, es dato de que hay intereses. Vos también tenés intereses, Nicolás, yo también tengo intereses. Son débiles nuestros intereses, pero los tenemos. Por eso la lucha es permanente. Iván dice, ojalá que la marcha de Mariana haga tomar más fuerza a la lucha por el movimiento Ni Una Menos. Todos los derechos, dice Matías, muy bien, fueron conquistados tras muerte y lucha, los derechos naturales, luego los políticos y recientemente los sociales, tal cual. Bueno, vamos a aprovechar este comentario del compañero referido a la marcha del sábado. ¿Les parece? Para ir a lo que sucedió en nuestro país. ¿Me están siguiendo bien? ¿Sí? ¿Podemos ir a esta etapa de la clase? ¿Cómo me toman? ¿Cómo me reciben? Bien, me quedo tranquila. Bien. Bueno, muchas gracias a todos los que están conectados y a todos los que están con pantalla. Muchas gracias, no saben lo bien que me hace poder charlar así con pantallas encendidas. Vamos al caso de género, obviamente que yo tenía preparado otro caso, y la realidad me ha entregado trágicamente un caso único en la Argentina, pero no único porque no le haya sucedido a otras nenas como Lara. Yo me voy a concentrar en Lara, voy a explicar por qué, porque Lara me pega particularmente por el hecho de ser mujer, pero sobre todo por el hecho de ser niña. Esto está muy ligado a mis militancias y mis opciones militantes. El caso único refiere a caso único en términos periodísticos, pero tenemos miles de Laras a lo largo y a lo ancho de este continente. Miles de Laras. Lara combina, voy a concentrarme un minutito en Lara antes de ir a qué es lo que pasó y a los responsables de lo que pasó. Lara combina una característica que hace a su comportamiento que me parece sumamente interesante para poner en juego en nuestro análisis. Lara tiene la frescura de su edad. Hay edades, sobre todo las edades tempranas, las edades de las infancias, que son edades donde el cielo es el límite, donde no hay límites para la vida se presenta en toda la plenitud de que tengo muchísima capacidad de incidir sobre el mundo. Es la vida a lo largo de los años la que te empieza a mostrar que en realidad hay límites. Esos límites comienzan a dibujarse en la primera infancia a través de la función padre, la función madre, lo que se conoce como función del afecto y la función del límite, pero eso recién se termina de consolidar en la juventud, ni siquiera en la juventud temprana, en la juventud madura, en los 20 años en adelante. Antes de esa edad hay una pulsión por la vida, esto tiene que ver sobre todo con las teorías psicológicas y psicoanalíticas, y la psicología evolutiva. Hay una pulsión por la vida, por el eros, por el hacer,
que ayuda al cachorro humano a desenvolverse y a instalarse en una sociedad y en un mundo hostil. A la salida del útero, a la salida del líquido amniótico, te encontrás con un mundo hostil y tu capacidad de llanto, de primer llanto, y tu capacidad de respirar y tu capacidad de caminar necesitan una fuerte dosis, de pulsión por la vida, para que te sientas atrevido, te sientas valiente, te sientas corajudo para enfrentar al mundo. Después el mundo te va a mostrar que las cosas son más complicadas y esa pulsión por la vida empieza a contaminarse por una pulsión de desesperanza, de muerte o de tánatos, ¿no? Como que no es tan lindo vivir, no me gusta vivir, y la máxima expresión de esa pulsión por el tánatos, por la muerte, se expresa en el suicidio, que es la impotencia más clara frente al mundo. ¿Cómo me siguen hasta ahí sobre esta explicación? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Dice Antonella. ¿Qué dicen los demás? ¿Vamos bien? Disculpen toda esta explicación, pero necesito que ubiquemos a Lara en su edad y en lo que vamos a llamar crianzas debilitadas. Es decir, frente al retiro del Estado, frente a la injusticia social, la infancia, la vida infante, no es un dato natural, también es un derecho, el derecho a la infancia. Lo que tenía Lara eran edades tempranas, no infancia. Si durante las edades tempranas no hay función padre, no hay función madre, no hay un clan que abriga, hay mucha vida silvestre, mucha vida en la calle, no hay parroquias, no hay clubes, no hay capacidad. Por favor, cerrame las ventanas. No hay capacidad de eh, salir a encontrarse con otros en ámbitos sanos, llámese parroquia, club, grupo de amigos. Lo que uno tiene es edades tempranas, no infancia. La infancia también es un derecho a conquistar. Bueno, Lara tenía edad temprana, no tenía infancia. ¿Me siguen hasta ahí? Por lo tanto, todos los argumentos que se hacen contra Lara, todos los argumentos terribles de las redes contra Lara, dan por natural, dan por sentado que esta sociedad le garantiza infancia a todos sus integrantes, lo cual no es real. Lara es el conjunto de todas nuestras ausencias, previas, combinado con esta pulsión por la vida, por el atrevimiento, por el correr los límites, que es propia de la psicología evolutiva de las edades tempranas. ¿Me siguen lo que quiero combinar, no? ¿Me van siguiendo? Bien. Frente a esto, nosotros tenemos esta situación de la niña, ¿sí? Por un lado. Por el otro, un retiro del Estado que, además de un retiro material, que es previo a mi ley, que empieza a degradarse, ese retiro del Estado se empieza a ver con claridad a partir del gobierno de Macri, con más, esto sigue con el gobierno de Alberto Fernández y termina de consolidarse con el gobierno de Milei, ese retiro del Estado, de la capacidad de organizar comedores, clubes, financiamiento con netbooks, financiamiento de estudios y demás, el retiro del Estado es un retiro profundamente simbólico. El Estado no sirve, la justicia social es una aberración y lo que vale es el emprendimiento individual. Ese mensaje dado desde la primera magistratura también es un mensaje para Lara. Usa tus recursos para un emprendimiento individual. Es un mensaje profundamente violento, que además, como corre los valores, porque el mercado es un mercado desnudo de valores, ya no están los pactos de derechos humanos y los pactos institucionales del Estado gobernando el orden económico y social, sino las reglas del mercado. Ese mercado, que es un mercado sin valores,
no le importa el origen del dinero, el origen de la riqueza. Solo le dice a cada componente social, a cada persona, entra al mercado con tus recursos, con tu emprendimiento y trae el dinero que puedas y hace dinero con tus recursos. Que yo no voy a preguntarme ni por el origen, ni cómo es que vos hiciste ese dinero. ¿Se dan cuenta la combinación tremendamente explosiva de dos cuestiones? Abandono de las infancias, de la responsabilidad estatal y social para garantizar infancias, combo letal, dice Lilian, tal cual, combo letal. Y un Estado que desde la primera magistratura dice que el gobierno es el mercado y cualquier emprendimiento es lícito. ¿Y qué van a tener nuestras pibas pobres más a mano? Por supuesto que sus cuerpos frescos. Por supuesto que sus cuerpos frescos. Sus cuerpos bellos. Incluso su atrevimiento, su simpatía, su carisma. Ese es su recurso. ¿Cómo no lo va a usar? Acá me dicen que no se escuchó muy bien. Voy a... a ver, ¿ahora me escuchan o apago la cámara? ¿Me escuchan bien? ¿Sigo con la cámara? ¿Se escucha mejor? A ver si abro un poquito. ¿Ahí me escuchan mejor? ¿Se escucha entrecortado? ¿Se escucha mejor ahí? Bien, bueno, porque Te cuento a punto de irme. De repente estás hablando y se entrecorta un poco, pero prestando atención se escucha. Es bueno, lo que hay. voy a hacer una cosa. Espérenme 2 minutos que me voy a sentar al bar. Espérenme 2 minutos. Lilian, vos como confitriona podés abrir tu micrófono, ¿sí? Sí, sí, Yo me estoy yendo, pero yo me parece quedo. que todo va. todo- Bueno, vale, estamos acá. Vale. ¿Cómo me escuchan ahí? ¿Cómo me escuchan ahí? Se escucha bien. Bien, bueno. Entonces sigamos por aquí. Disculpen, la verdad, no pensé que iba a ser tan complicado esto. Disculpen, ¿eh? Bueno, ya que se escucha bien, me dice Lilian, sigo. No sé si se llegó a alcanzar a ver la combinación letal entre una edad temprana a la que no se le ha garantizado infancia, que tiene una pulsión de vida muy ligada a ser atrevida con la vida y a tratar de romper sus reglas y a vivir la vida a borbotones, a grandes soros, ¿no? A tomarse la vida a jarras, con la combinación de un Estado que se retira, no solo materialmente, sino que le avisa a la sociedad que ahora el que manda es el mercado, no importa el origen de los negocios. ¿Se entendió hasta ahí? Ese es el resumen, es lo que quise comentar recién. Bien, gracias Marina. Entonces, esa combinación letal trae escenas
muy poco conocidas para una institucionalidad como la Argentina. Nosotros conocíamos estas escenas como escenas oprobiosas, terribles, del narco mexicano, del narco colombiano, pero no la teníamos como escenas propias de nuestras sociedades. Nosotros estamos insertos en una Latinoamérica profundamente desigual, a la que además se le está quitando todos los avances que significaron los gobiernos populares en materia de derechos. Entonces eso desnuda la posibilidad de que seamos tan Latinoamérica como cualquiera. Ustedes saben que en el resto de Latinoamérica los procesos populares fueron mucho más difíciles. En el caso de México hubo una traición. En el mismo periodo que nosotros con Menem hubo una traición muy grande a la Revolución Mexicana. En Colombia hubo un asesinato del gran líder popular Eliezer Gaitán, que hizo que recién con Petro comenzara un gobierno de derechos. Y en la Argentina, tanto el menemismo como luego la dictadura primero, como luego el menemismo y como luego el macrismo y el mileísmo, trajeron un retroceso muy grande a los avances de derechos que habían hecho los gobiernos populares argentinos. ¿Me siguen? Perfecto. Bueno, frente a eso, Freud tiene una frase que yo la quiero usar, que dice, entre la civilización y la barbarie hay un barniz de diferencia. Rascamos el barniz de la civilización y abajo aparece el hombre de las cavernas. Esto que Freud aplica a la conducta humana es aplicable a las conductas sociales. A lo que nosotros asistimos como espectadores azorados en esta semana es a que el barniz civilizatorio logrado a partir de las conquistas de derechos del siglo XX y de inicios del siglo XXI ese barniz se saltó, y al saltar ese barniz apareció todo el salvajismo del que es capaz el ser humano. Ese salvajismo, perdón, que se me salió la... Disculpa. Ese salvajismo, esa escena que se nos relata de lo que vivieron las tres niñas, porque las chicas de 20 años también prácticamente son niñas, ese salvajismo fue como que era una ventana, tuvimos esta semana, una ventana a una caverna, al hombre primitivo de las cavernas. No es que la caverna sucedió hace 10.000 años. La caverna está presente, solo tiene un barniz civilizatorio que tenemos que cuidar y renovar todo el tiempo a través de nuestras luchas. Vamos a ver qué están diciendo ustedes en el chat. Escucho comentarios en el chat. O también pueden pedir la palabra por micrófono, por favor, porque uno de los compañeros, creo, había dicho, hay que ver qué pasa el sábado. No solo hay que ver qué pasa el sábado, no solo hay que ver qué pasa el sábado. Yo creo que lo que hay que ver es cómo reacciona esta sociedad que se encontró consigo misma y con todos sus agujeros. No solo el sábado. Porque el sábado, recuerden, que puede quedar como circunscrito a lo que son las militancias más activas. Y nuestra pelea como profesionales de la universidad pública es por instalación de saberes sociales. Y esto que estamos hablando debiera ser un saber social masivo del conjunto, no solo de las vanguardias o de las militancias.
Muy bien, ahí Lili dice con mucha razón, recuerda a Jobes, el hombre es lobo del hombre, que es, en definitiva, Jobes, diciendo el hombre es lobo del hombre, decía ya en la primera modernidad lo mismo que dijo muchos años después Freud. Digamos, hay un hombre salvaje capaz de destruir al otro hombre y la civilización lo que viene a hacer es ponerle límites, tal cual. ¿Mm? Ver que en términos de sociedad es aterrador estar a un paso del declive. No estamos a un paso, Peña, estamos en el declive, estamos transitando el declive, porque si siempre depende de un sí o un no, no, siempre depende de nosotros, es así. Perdón que sea más dura que lo que estás pensando. Estamos en el declive, no está por comenzar el declive. ¿Qué hay el sábado? Pregunta Milena. Te pido que sigas las noticias porque vas a ver que se ha convocado una marcha, creo que, si mal no recuerdo, desde el Congreso a Plaza de Mayo, a las 3 de la tarde, por el tema de las chicas. Tiene lema y todo. Si alguno tiene los datos precisos, por favor que lo ponga en el chat. Liz dice, lo que sucede en este caso es que se culpa a la víctima por sus decisiones, desplazando la responsabilidad de los agresores. Sí, lo que hoy comentaba más temprano, Liz, no sé si recordás, este desplazamiento de la responsabilidad de los agresores, y que está muy bien que vos señalás, aun cuando alcanza estos niveles de crueldad, ese salvajismo, ese desplazamiento puede llegar. Sucede en todos los derechos, en todos los derechos. Primera aclaración, el pobre es pobre porque quiere, la justicia social es una aberración porque cada uno tiene que ocuparse de su propio enriquecimiento, y las mujeres usan la pollera corta, pero está muy bien este detalle que vos señalás, Liz, ojalá se dé, que puede haber un límite, un piso en el nivel de salvajismo y que los acuerdos profundos de la sociedad argentina primen frente a semejante salvajada. Ojalá que sí. Ahí Lilian nos está avisando, lo que ocurre el sábado es una marcha por el Ni Una Menos. Recuerden que no tienen que avisar si se desconectan, por favor, porque es distractivo. Si se desconectan, vayan, no hay problema, porque además la clase ya está, digamos, lo central de la clase ya está comentado, y ahora lo que estamos haciendo son los comentarios finales. ¿Hay algún dato más que tengan sobre, Lilian, tenés algún dato más del sábado que puedas decirnos en voz alta? Sí, estoy buscando, tengo el flyer de la convocatoria, pero no ¿Tenés tengo. la hora y el lugar donde A se ver, marcha? creo que es a las 16 horas, no sé bien, no me acuerdo dónde. Ya les Bueno, digo, ya va. listo, con estos pequeños datos, con estos mínimos datos, vamos por cada uno haga su búsqueda de lo del sábado. Pero recuerden, el sábado es un paso, es un mojón, es un momento. La lucha es permanente, no es solo la del sábado. Lo del sábado lo que quiere es hacer una marca, obviamente, y está muy bien. Ah, ahí lo pone Julieta, gracias Julieta. Sábado 16 horas en Plaza de Mayo. Gracias. Muchas gracias. Perdón que a ver cómo más decís. Y hoy, A Congreso. Ah, era al revés que como yo dije. Era al revés. Es de Plaza de Mayo a Congreso. Gracias, Julieta. Sí, Lilian. y acá hay otra convocatoria de un grupo, una agrupación de la universidad para las 16:30 en el edificio Juana Manso. Reorganicemos ¿Cuándo? la cuenta feminista. ¿Cuándo? Hoy a las 16:30. Sí, pero concentrémonos en lo del sábado, Lilian, No, porque no, va a pero haber tiene que muchas. pero Sí, porque va a haber porque muchas otras sí, convocatorias. Va a haber muchas otras. participar en lo más que se pueda, en este caso. No. Bueno, compañeras, compañeros, vamos a dejar estos últimos minutos, como hacemos siempre, a que ustedes hagan un comentario por el chat o vía micrófono respecto de algún tema o concepto que hayamos tratado durante la clase que les haya llamado particularmente la atención o que haya sido un aprendizaje para ustedes.
Así que espero sus comentarios como cierre de la clase. Recuerden, comentarios tanto de algo novedoso, de algo que les llamó la atención, una pregunta, pero necesito cerrar con sabiendo, sobre todo en esta clase tan accidentada y tan entrecortada, por lo que pido disculpas, poder saber si qué temas se han llevado de la charla de hoy. Gabriela, vamos perdiendo los derechos adquiridos. Ese no fue un saber de esta clase. Da tristeza perder los derechos adquiridos, pero es dato, y también es dato la lucha. Digo para poner un componente optimista a ese comentario. También hay lucha. Hay una naturalización de la vulneración de derechos. No es lamentable, recuerden esto, ustedes son profesionales. Antonella, no es lamentable, es un dato de la sociología, es un dato del comportamiento humano que nosotros neutralizamos con lucha, ¿no es cierto? Bueno, no quise hacerlas sentir impotentes. Si eso es lo que quedó de la clase, necesito terminar diciendo no somos impotentes frente a esto. No somos impotentes. La civilización ha dado pasos. Nosotros podemos dar pasos y obtener avances. ¿Eh? Me apena que haya quedado quizás un panorama un poco pesimista respecto de lo que charlamos esta clase. ¿Algo más? La ultraderecha suele minimizar la violencia, argumentando que es un problema exagerado que se utiliza políticamente. Bien, gracias por ese concepto, por reafirmar ese concepto. ¿Algo más? ¿Algún comentario más? Bueno, Me llevo de esta clase lo que veníamos hablando, ningún derecho puede darse por sentado. Me alegra mucho, Flor, que reafirmemos esto. La lucha y la vigilia por los mismos debe ser siempre y en todo momento. Excelente. Creo que estos casos son terribles, pero funcionan como disparador para que el motor, disculpa, que se me fue, para que el motor de lucha se vuelva a activar. Bueno, me alegro que haya un comentario más hacia adelante, digamos, más optimista o de tener confianza en nuestras capacidades. Muchas gracias. Me llevo el saber de que se tiene a la infancia como tal, es más bien un derecho. Qué bueno que te lleves ese saber. La infancia no es un hecho de la naturaleza. El hecho de la naturaleza es la edad temprana. La infancia es un hecho cultural a conquistar. Es un derecho. Qué bueno que te lleves ese concepto. Vuelvo a insistir, cuando se retiran, no lo comenten. Me cuesta mucho seguir el chat y me distrae que avisen que se retiran. No lo comenten, no se hagan problemas. Se retiran y no hay ningún problema. Me quedo con que las luchas son eternas y constantes, no podemos quedarnos con los derechos ganados. La clase de hoy afirma que las luchas de género son una herramienta. Muy bien. Es repudiable como la derecha ha avanzado queriendo minimizar las ideas del feminismo. Muy bien. Me llevo de esta clase lo que veníamos hablando anteriormente. Ningún derecho puede darse por sentado. Muy bien. Hay que seguir luchando por lo conquistado. Bueno, muchas gracias por sus comentarios. Avisos parroquiales finales. Bueno, Julieta nos dice, me llevo lo mismo de todas las clases, la convicción de seguir luchando para que no se normalicen todas las situaciones, ¿no? A ver, perdón, que se me fue la lectura. Falta un montón para conseguir una sociedad más humana, es así, y este es el camino de la historia, de la humanidad, desde el género como desde la clase social, así es. Micaela nos dice, con esta clase me quedo con que el cambio es día a día y no tenemos que quedarnos sentados con lo que ya tenemos. Los medios de comunicación normalizan este tipo de casos y ponen a las víctimas como responsables de los hechos de otras personas. Sí, muy bien. Muy bien que lo hayas traído, muy bien. Traer el rol que tienen los medios de comunicación. Lo único que habíamos dicho de los medios de comunicación
es que están atendidos por sus propios dueños, por quienes ponen el dinero para difundir un tipo de mensajes. Eso es lo único que habíamos dicho, pero está muy bien que lo hayas vuelto a traer. Bueno, comentarios. Sigan los avisos en el aula. Ustedes están recibiendo mis avisos, ¿no? Porque van a tener semanas sin clase y porque vamos a comenzar a hablar del trabajo parcial. Un trabajo parcial muy sencillo que se los voy a explicar en uno de los avisos. Así que necesito, como final de esta clase, estar tranquila y segura de que reciben mis avisos para que yo ahí le diga el cronograma de las próximas clases, los viernes que no vamos a tener clases y que allí les pueda indicar el trabajo parcial. ¿Están recibiendo los avisos? Ahí Agustina me dice que sí, otra compañera me dice que sí. ¿Qué dicen los demás? Liz dice que sí, Rosa me avisa que sí, bueno, Ledesma dice que sí, Milagros también, excelente. Entonces, como es una explicación que yo quiero que les quede por escrito, y van a ver que el trabajo parcial es muy fácil y es un borrador prácticamente del trabajo final, el aviso de las clases, del cronograma de clases y de los días sin clase y el aviso de cómo va a ser el trabajo parcial lo van a recibir por los avisos del campus virtual. ¿Queda claro? ¿Está bien así? Buenísimo. Listo, entonces. Bueno, gente, ha sido un placer. Mil disculpas una vez más por las interrupciones de esta clase. Espero que igualmente hayan podido seguirla y tomar algo de lo que les puedo aportar. Así que un agradecimiento como siempre a los que se conectan con cámara y a los que comentan en el chat. Bueno, ahora sí, recibiendo los saludos, buen fin de semana para ustedes también, buen fin de semana de lucha y quienes quieran, por supuesto, pueden abrir sus micrófonos si pueden, no sé si el anfitrión les permite, para saludar. Si no, nos saludamos por el chat. No sé, Lilian, si podés apagar la grabación, te pido por favor que la... A ver, creo que puedo yo. Bueno, no, la verdad que no puedo. No, sí, yo Si puedo vos dar podés cerrar la grabación, Lilian, ahora adelante, si no te preocupes. ¿Ya la cierro? ¿Sí? Sí, 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 para cerrar la grabación, te decía. Ah, sí.